Bienvenidos a OOTOTV, la investigación fuera de la oficina desde nuestro pasado hacia el futuro de la salud personal y la producción agrícola. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, aunque está literalmente bajo nuestros pies, tiene unas implicaciones que nos tocan en lo más profundo de nuestra salud, las prácticas de agricultura regenerativa y salud del suelo. Washington, qué tema, ¿no? Genera un entusiasmo bárbaro, pero también su buen debate. Hola Franklin, un gusto. Totalmente de acuerdo. Es que es un tema que nos obliga a darle una vuelta de tuerca a la base, a los cimientos de nuestro sistema alimentario. Ya no es solo a ver cómo cultivamos comida, sino cómo cultivamos salud. Y ahí es donde la cosa se pone buena, se pone fascinante y, por supuesto, compleja. Exacto. Y bueno, para poder abordar esta red tan compleja de conexiones, hemos organizado nuestra investigación en 6 partes clave, como pueden ver. Primero lo primero, vamos a definir qué es exactamente la agricultura regenerativa. Después, nos pondremos el traje de detective para investigar la crisis que enfrenta nuestro suelo, la que llamamos la crisis bajo nuestros pies. De ahí vamos a seguir las pistas para entender cómo el suelo sano crea alimentos y cómo eso, claro, impacta directamente en la calidad de los alimentos y nuestra salud. Después, nos meteremos de lleno en el mecanismo celular con la ventaja de los antioxidantes. Y para terminar, echaremos un vistazo al horizonte para preguntarnos, ¿es realmente posible un futuro regenerativo? Va a ser un viaje completo, desde el microbio hasta el macrocosmos. Y para que entendamos la escala de lo que está en juego, esta cita del Departamento de Agricultura de Estados Unidos lo dice todo, ¿no? Mantener la salud y productividad de nuestro suelo es de suma importancia. O sea, detengámonos un segundo a pensar en lo que esto significa. Con una población mundial que va camino a superar los 9.000 millones para 2050, la presión sobre nuestros sistemas agrícolas es inmensa. Si no logramos mantener la salud del suelo, no solo nos enfrentamos a una caída en la producción, sino también a un deterioro en la calidad nutricional de lo que comemos, y justo en el momento en que más lo necesitamos. La urgencia es real, la importancia es global, y como vamos a ver, esto no es solo un tema de agricultura, es un tema de supervivencia, de salud a largo plazo y de la resiliencia de nuestra civilización. Muy bien, con esa urgencia en mente, empecemos por el principio. Nuestra primera parte de la investigación, ¿qué es exactamente la agricultura regenerativa? Es un término que se oye cada vez más, pero es fundamental que definamos bien los principios que la sostienen para entender su verdadero potencial. Es un concepto que me parece fascinante, Washington, porque el cambio de mentalidad está en la propia palabra, regenerar. Ya no se trata solo de sostener o de no hacer más daño, que a menudo es el objetivo de la agricultura sostenible. No, aquí hablamos de restaurar activamente, de sanar el ecosistema. Es como la diferencia entre simplemente parar una hemorragia y realmente ayudar al cuerpo a sanar y a construir tejido nuevo, más fuerte. A diferencia de la agricultura orgánica, que tiene una lista súper estricta de cosas prohibidas, la agricultura regenerativa se enfoca más en los resultados, en los principios. Es más flexible, permite un uso mínimo y muy responsable de insumos si es que es absolutamente necesario. Pero el objetivo final es siempre el mismo, devolverle la vida al suelo para reducir y con el tiempo eliminar la dependencia de cualquier ayuda externa, ya sean fertilizantes o pesticidas sintéticos. Entendido, Franklin. Pero para que sea más concreto, ¿cuáles son los elementos clave para las prácticas de agricultura regenerativa y salud del suelo? Digo, ¿cómo se logra esa restauración en el campo? Excelente pregunta. Aquí es donde la teoría se encuentra con la tierra. Las fuentes del NRCS y PMC destacan 4 principios fundamentales que son como un equipo. Trabajan en sinergia. Primero, minimizar la perturbación. Esto significa reducir drásticamente o eliminar por completo la labranza, o sea, el arado tradicional que voltea el suelo. Al no hacerlo, protegemos toda esa estructura subterránea, como las redes de hongos y los túneles de las lombrices, que son el hogar de millones de microorganismos. Y eso es un cambio radical con respecto a milenios de práctica agrícola, Franklin. El arado se ha usado siempre para controlar las malas hierbas y preparar la tierra para sembrar. Dejar de hacerlo requiere nuevas técnicas, nuevas tecnologías, como las sembradoras de siembra directa, lo que representa una curva de aprendizaje importante para el agricultor. Exactamente. El segundo principio es maximizar la cobertura del suelo. La naturaleza aborrece el vacío, y nunca deberíamos dejar el suelo desnudo, expuesto al sol y a la lluvia. Esto se logra con cultivos de cobertura, como el trébol o la besa, que se siembran entre los cultivos principales para proteger el suelo de la erosión. Además, funcionan como un acolchado vivo, regulando la temperatura del suelo y conservando la humedad, algo que es cada vez más crítico en un clima cambiante con sequías más frecuentes. Y también suprimen las malas hierbas de forma natural, lo que reduce la necesidad de herbicidas, precisamente.
Tercero, maximizar la presencia de raíces vivas durante todo el año posible. Las raíces no solo anclan la planta, están constantemente exudando azúcares y otros compuestos que alimentan a toda la red microbiana subterránea. Es una relación simbiótica constante que construye materia orgánica. Y cuarto, maximizar la biodiversidad. Basta de esos desiertos verdes de monocultivos. Se trata de rotar cultivos, integrar animales, plantar setos. Cada cosa que se añade para diversificar crea un ecosistema más resiliente, más autosuficiente, que rompe los ciclos de plagas y enfermedades. Cada uno de estos pasos construye un suelo vivo, una especie de estómago externo para el planeta. Ahora, para entender completamente la genialidad de esta solución, nuestra investigación debe examinar primero el problema que la agricultura regenerativa busca resolver. Tenemos que visitar la escena del crimen, por así decirlo. Un crimen que se ha estado cometiendo a escala global durante décadas, muchas veces con las mejores intenciones, pero con consecuencias devastadoras para la base de nuestra existencia. Y el contraste es de verdad impactante, como se ve aquí. A la izquierda tenemos la imagen de la agricultura convencional, un suelo pálido, compactado por la labranza excesiva, casi sin vida, donde las raíces apenas pueden penetrar. Es un sistema que depende de la fuerza bruta y de insumos químicos. A la derecha, vemos el resultado de las prácticas regenerativas. Un suelo oscuro, rico en materia orgánica, rebosante de vida, con una estructura porosa que invita a las raíces. Es un ecosistema vibrante. Los monocultivos agotan siempre los mismos nutrientes. La biodiversidad los enriquece y los recicla. La dependencia de químicos interrumpe los ciclos naturales que los métodos regenerativos buscan restaurar y fortalecer. Al final, es la diferencia entre un suelo que se va con cada lluvia y pierde vida, y uno que actúa como una esponja, reteniendo agua y nutrientes. Un momento, Franklin. Hay que ser justos aquí. Las fuentes también señalan que las prácticas de la izquierda no surgieron de la malicia, respondieron a una crisis. Después de la Segunda Guerra Mundial, el objetivo era la productividad a toda costa para alimentar a una población mundial que no paraba de crecer. La Revolución Verde, con sus fertilizantes sintéticos y pesticidas, disparó los rendimientos de una manera que se consideró milagrosa. Se veían como algo esencial. Es un punto totalmente válido, Washington. Fueron una solución a corto plazo con consecuencias a largo plazo que ahora nos están pasando factura. Una deuda ecológica que ha llegado al momento de pagar. Están escuchando OOTO-TV con investigación del autor Paul Bullough. Bueno, sigamos adelante con la investigación. Ya establecimos el problema y la solución principal. Ahora vamos a seguir las pistas, desde el propio suelo hasta la composición de los alimentos que crecen en él. Las pistas de las que hablo son estas moléculas increíblemente poderosas que están dentro de las plantas. Se llaman compuestos bioactivos. A ver, estos no son los nutrientes primarios que todos conocemos, como las proteínas o los carbohidratos. Hay que pensar en ellos como el arsenal y el sistema de comunicación de la planta. Se les llama metabolitos secundarios porque no están directamente involucrados en el crecimiento básico, pero son esenciales para la supervivencia y la salud de la planta. Son los compuestos que las plantas producen para defenderse de las plagas, para protegerse del exceso de sol y para comunicarse con los microbios del suelo. Y aquí viene el punto crucial de la investigación. Como vemos, estos compuestos son fundamentales para la planta y, como veremos, también para nosotros. Le dan a las plantas su color vibrante, su sabor intenso, su aroma característico. Pero lo más importante es que actúan como sus defensas naturales, su sistema inmunológico, y les dan propiedades antioxidantes. Y aquí está el eslabón que nos interesa. Un suelo más sano, más vivo, microbiológicamente más rico, estimula directamente a las plantas a producir una mayor cantidad y variedad de estas moléculas beneficiosas. O sea, ¿es como si el suelo estresara positivamente a la planta para que se haga más fuerte? Exactamente. Un suelo vivo le presenta a la planta pequeños desafíos constantes a través de la interacción con miles de especies de microbios. Esta interacción obliga a la planta a estar alerta, a producir estas defensas. En un sistema convencional, donde a la planta se le alimenta a la fuerza con fertilizantes solubles y se la protege con pesticidas, es como un niño que crece en una burbuja. Es débil y le faltan estas defensas. Un suelo vivo crea plantas más fuertes, más resilientes y, al final, mucho más nutritivas. Y esto nos lleva al clímax de nuestra investigación. Aquí es donde la conexión con la fisiología humana se vuelve, innegable. La prueba definitiva. Miremos los datos. Esta tabla, que es una versión simplificada de la investigación científica, es la pieza central del argumento. Muestra diferencias medibles y consistentes. Los alimentos de sistemas regenerativos y orgánicos tienden a tener niveles consistentemente más altos de antioxidantes, significativamente más altos de polifenoles, a menudo más altos de vitamina C y minerales clave como el hierro y el magnesio. Y, algo igual de importante, presentan niveles consistentemente más bajos de residuos nocivos como el metal pesado cadmio y los pesticidas. Los números hablan por sí solos.
Son datos interesantes, Franklin, sin duda, pero debo señalar que las propias fuentes indican que hay variabilidad. Los resultados pueden cambiar según el tipo de cultivo, el clima de un año específico y las condiciones particulares del suelo. No es una garantía universal del 100% en todos los casos, aunque la tendencia general sea claramente positiva. Es un punto crucial, Washington, y es científicamente honesto reconocerlo. La biología es compleja. Sin embargo, el hecho de que exista una tendencia tan fuerte y consistente a través de múltiples estudios y cultivos es lo que resulta tan convincente. Nos dice que, aunque otros factores influyen, el sistema de cultivo es una palanca fundamental para mejorar la calidad nutricional de nuestros alimentos. Tienes razón, Washington. La variabilidad existe. Pero en respuesta a eso, mira este dato específico y contundente, que va a la raíz del problema. Un aumento promedio del 20% en la materia orgánica del suelo en solo 5 años en granjas que adoptaron estas prácticas. Y la materia orgánica es el santo grial de la salud del suelo. Es el carbono almacenado, es el alimento para los microbios, es la clave para la retención de agua. Esto no es solo sobre el cultivo de un año, es una mejora tangible y medible del propio activo fundamental, del suelo, la base de todo el sistema. Es la prueba de que el sistema se está, de hecho, regenerando. Y esto nos lleva a una conclusión que es, francamente, asombrosa, y que lo cambia todo. La evidencia de las prácticas de agricultura regenerativa y salud del suelo sugiere que nuestros cuerpos, piénsalo, cada órgano, cada músculo, dependen directamente de estas prácticas agrícolas saludables para estar bien, para tener buena salud. Ya no podemos separar la forma en que cultivamos de la forma en que vivimos. La conexión es directa, profunda e innegable. Estamos redescubriendo que la granja es la primera farmacia. Ahora que hemos establecido esta conexión innegable, vamos a investigar el cómo. ¿Cuál es el mecanismo biológico preciso detrás de estos beneficios para la salud que estamos observando? Es una pregunta clave, porque sin un mecanismo plausible es solo una correlación. Y para explorar eso, les recordamos que están escuchando OOTO, O-TV, con investigación del autor Paul Buelow. Y para enmarcar esta sección crítica de nuestro análisis, planteamos la pregunta directamente. ¿Cómo pueden la agricultura regenerativa y las prácticas de salud del suelo afectar nuestra salud mental y física? Porque el impacto, como la ciencia moderna está descubriendo, va mucho más allá de lo puramente físico. La conexión entre lo que comemos, la salud de nuestro microbioma intestinal y la función de nuestro cerebro es una de las fronteras más emocionantes de la medicina actual. Y la respuesta está en la biología celular. Es una cascada de eventos fascinante la que vemos aquí. Paso 1. Enriquecer. Todo comienza cuando estas prácticas enriquecen los alimentos con esas moléculas asombrosas que mencionamos, como el licopeno de los tomates o la curcumina de la cúrcuma. Paso 2. Neutralizar. Una vez en nuestro cuerpo, estos compuestos son como un equipo de desactivación de bombas. Son maestros en neutralizar las especies reactivas de oxígeno, o ROS, también conocidos como radicales libres, que son moléculas inestables que andan rebotando dentro de nuestras células causando daño. Son el óxido biológico, por así decirlo, el subproducto del metabolismo normal, pero que en exceso causa problemas crónicos y envejecimiento. Exacto, lo que nos lleva al paso 3, modular. Al neutralizar este óxido, estos compuestos hacen algo aún más sofisticado, modulan las vías de señalización celular. Pensemos en estas vías como los interruptores maestros de la célula. Uno de ellos, el NF-κB, es como el interruptor principal de la inflamación. Estos compuestos lo bajan. Otro, el NRF2, es el interruptor maestro de la defensa antioxidante propia del cuerpo. Estos compuestos lo suben. Así que apagan el fuego de la inflamación y encienden el sistema de rociadores del cuerpo. El resultado final, el paso 4, es una reducción medible de la inflamación sistémica y el estrés oxidativo. No hablamos de tratar síntomas, estamos hablando de proteger y optimizar la salud desde el nivel celular. Es un mecanismo elegante, Franklin, pero ¿qué tan tangible es su impacto en la vida real? A veces, los efectos que vemos a nivel celular en un laboratorio no se traducen en beneficios clínicos significativos en las personas. Ahí es donde el argumento se vuelve aún más fuerte. Esto no es solo teórico, Franklin. La investigación es clara y se sigue acumulando. La exposición a estas prácticas de agricultura regenerativa y salud del suelo es fundamental para nuestra salud, nuestra capacidad de recuperación y la reducción de enfermedades. No es una mejora marginal, es un pilar para el bienestar general. Pensemos en la salud del corazón. La inflamación crónica y el estrés oxidativo son los principales impulsores de la aterosclerosis. Al abordar estos procesos a nivel celular, estamos abordando la causa raíz de la enfermedad. Y los resultados a largo plazo son la prueba definitiva de este mecanismo. Las prácticas de agricultura regenerativa y salud del suelo estimulan un entorno saludable para el crecimiento y el éxito celular. Esto se manifiesta en beneficios que podemos ver y sentir en nuestras vidas.
Como muestra la diapositiva, estas prácticas de agricultura regenerativa y salud del suelo pueden vincularse a una mejora del estado de ánimo, la memoria y el pensamiento, porque nuestro cerebro es increíblemente vulnerable al estrés oxidativo. Pueden conducir a una mayor longevidad al ralentizar el daño celular que causa el envejecimiento. Y estamos hablando de una estrategia poderosa para reducir el riesgo de las enfermedades crónicas, como las enfermedades cardíacas y la diabetes, que plagan nuestra sociedad, porque todas tienen un componente inflamatorio. Se trata de mejorar nuestra calidad de vida en todos los frentes. Esto nos lleva a la parte final de nuestra investigación. Con toda esta evidencia sobre la mesa, ¿qué nos depara el futuro? Vamos a sintetizar los hallazgos y a mirar hacia adelante. Porque el impacto va mucho más allá de la nutrición humana. La agricultura regenerativa es una de las herramientas más poderosas que tenemos para abordar nuestras mayores crisis ambientales existenciales. Como vemos en este gráfico, su potencial es enorme. Primero, el secuestro de carbono. Los suelos sanos son uno de los mayores sumideros de carbono del planeta. Tienen el potencial de extraer literalmente miles de millones de toneladas de CO2 de la atmósfera y almacenarlo de forma segura bajo tierra, combatiendo el cambio climático. Segundo, la gestión del agua. Un suelo rico en materia orgánica puede retener miles de litros más de agua por hectárea, haciendo que las tierras sean increíblemente más resilientes a las sequías e inundaciones. Y tercero, la biodiversidad. Restaura la vida tanto por encima como por debajo del suelo, desde los polinizadores hasta los microbios, que son la base de cualquier ecosistema saludable. Estoy de acuerdo, Franklin. El potencial es increíblemente poderoso, pero seamos prácticos. Las fuentes también son muy claras sobre los enormes obstáculos que se interponen en el camino. Hablan de la importante inversión inicial que necesitan los agricultores para nuevos equipos, la curva de aprendizaje y la capacitación necesaria para manejar sistemas biológicos complejos, en lugar de seguir una receta química, y fundamentalmente, la necesidad de un cambio masivo en el apoyo político y las políticas que actualmente incentivan el sistema convencional. La pregunta crítica es, ¿cómo construimos los puentes para escalar esto de unas pocas granjas modelo a un sistema alimentario global? Tienes toda la razón, Washington. Los desafíos son reales, y sería ingenuo ignorarlos. Requiere un esfuerzo concertado de agricultores, científicos, consumidores que voten con su dinero y gobiernos que creen las políticas adecuadas. Pero mi conclusión, después de revisar toda esta evidencia, es que no tenemos otra opción. No se trata de si es fácil, se trata de que es necesario. El sistema actual, que degrada nuestro suelo, contamina nuestra agua y produce alimentos progresivamente menos nutritivos, es fundamentalmente insostenible. La transición a prácticas regenerativas no es una opción más en un menú, es un imperativo para nuestra seguridad alimentaria, nuestra salud pública y la estabilidad de nuestro planeta a largo plazo. Y con eso cerramos nuestra investigación de hoy, dejándoles una pregunta final para reflexionar. El suelo es, literalmente, el cimiento sobre el que se construye nuestra civilización, nuestra salud y nuestro futuro. La evidencia muestra que ese cimiento se está agrietando. La pregunta es, ¿estamos listos para hacer el trabajo de reconstruirlo?